Hola, hola amigos de Facebook, ¿qué tal? Yo soy Alex Bernstein, mejor conocido aquí en este medio como El Zorro. Nuevamente aquí transmitiendo como habíamos acordado, viernes después de nuestros especiales de Halloween y de Día de Muertos. El día de hoy ya estoy feliz de ya trabajar siempre con mi querido amigo Black aquí en los estudios de El Zorro que Enseña. Y ver trabajar ahí a Mixlan también, que está ahí chingándole. Qué bueno que no está dormida, está trabajando. Y bueno, hoy tenemos un invitadazo, pero primero quiero saludar aquí a mi colega Black. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Zorro, muy buenas noches a nuestro auditorio, muy buenas noches a nuestro invitado. Estoy muy bien, muchas gracias. Se ve la camisita, Sí, peinado. pues lo que pasa es que mi ropa está sucia. Pero todo muy bien, muchas gracias. Espero que todos en casa se encuentren bien, nuestro invitado se encuentre bien también. Recuerden que seguimos en contingencia, por favor, si no tienen por qué salir, quédense en casa y usen su cubrebocas si tienen que salir. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy especial, retomamos nuestra actividad académica aquí en El Zorro que Enseña. Y bueno, pues primero, genero aquí explico un poco de qué se va a tratar hoy para que posteriormente El Zorro presente a nuestro invitado. Nos encontramos ante una circunstancia compleja a nivel mundial, no solo por la pandemia, incluso tal vez sería importante evaluarlas, entender que esto es una consecuencia del tema que vamos a hablar hoy. Entonces nos encontramos ante una circunstancia compleja, sumamente preocupante, que es el cambio climático. El planeta se encuentra en una transición importante y pues pone en riesgo no solo nuestra estabilidad existencial como seres humanos, sino que pone pues incluso en serios aprietos el hecho de nuestra continuidad como elementos vivos dentro del planeta, ¿no? Entonces es importante darle este espacio para poder dialogar, exponer los tópicos en cuestión, tener una perspectiva académica con respecto al mismo y si es posible pues generar un marco de conciencia. No sé si estamos a tiempo o seguimos a tiempo de prevenir, sino pues para mitigar el daño que hemos causado al planeta y bueno, también pensar un poco en el sistema en el cual estamos viviendo, pues dado que este es uno de los elementos causantes o más importantes del cambio climático. Y también desmitificar, porque por mucho tiempo pues, se han generado una serie de narrativas contraproducentes que en lugar de aportar y en lugar de aterrizar al problema, lo que han hecho es desviarlo, ¿no? Pues entonces aquí estamos nuevamente en El Zorro que Enseña y vamos a hablar hoy sobre cambio climático y elementos de extinción. Y bueno, para eso fui a sacar de su rutina de trabajo, a meterlo a más rutina digital, al gran Raz Ekiwa, maestro, biólogo y alguien a quien yo estimo mucho, sobre todo por el trabajo de denuncia. Quien ha tenido la oportunidad de leerlo en redes sociales, de repente se lleva un sacadón de onda porque, oye, qué duro está eso, ¿qué esperabas? Besos, abrazos, rosas, o sea, la vida es dura, la realidad es fuerte y Raz, qué bueno que no detiene a eso. También es compositor y a través de sus letras que por cierto tuve la oportunidad de usar en una obra infantil para hacer conciencia sobre los recursos naturales, la biosfera chiapaneca, las especies chiapanecas. Un saludo a todas las personas que apoyaron en eso, que fue La Gotita de Agua, la gente enamorada ahí con la canción del jaguar y una en particular que es la más preferida de un servidor, que es Esquiando en el Sabinal. Así que le damos la bienvenida al gran maestro Raz Ekiwa. Raz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Raz. Gracias, buenas noches. Gracias por la bienvenida y por las flores y por todo eso. Sí. Y faltaron más. Por supuesto. De hecho, siempre que él está transmitiendo y canta, entro yo a molestarlo. Yo quiero una canción, hermanito, yo te quiero y tú lo sabes y por eso te canto esta canción. Una canción, por cierto, un saludo a mi tío Víctor, que fue una canción dedicada para su cumpleaños y me dijo, ¡ay, qué gran canción! ¿No? El título de toda la canción, claro, le digo, ¿para qué nos rompemos la cabeza en títulos? Pues ahí está, así de sencillo. Pues bueno, Raz,
vamos a arrancar y yo creo que lo más importante ahora, esto que hablábamos antes de entrar, Sí, hay un lenguaje que se está utilizando en las redes sociales, mal sí, comprendido, ¿no? Claro. Totalmente mal aterrizado, sobre todo cuando se habla de la biosfera, ¿no? Me ha tocado ajá, decirle a una que otra persona, está muy padre, ¿no? Que hable de la biosfera, ojalá realmente estemos entendidos de qué es la biosfera, Así es. ¿no? Porque ujú, no, la biosfera de Chiapas, sí, pero ¿cuál? No, pero es que las reservas de Chiapas, sí, ¿Cuál ¿cuáles? es? ¿No? Porque hay que desmitificar, ¿no? En Chiapas no andamos en taparrabos, no andamos en lianas, también hay carros, también hay contaminación, también hay exceso de muchas cosas y ahí andamos. Ahí está Víctor, dice, gracias Miguel, no queme ahí el nombre original. De nuestro superproductor, que por cierto ha de estar dormido ahorita, Claro, claro. tenido trabajo. Entonces, Raz, comencemos aclarándole a la gente qué es la biosfera. bueno, voy a hacer un paréntesis que venía yo pensando hace un rato. Hice una licenciatura en biología, hice una maestría en ciencia de las ciencias naturales, pero lo que van ustedes a escuchar ni es el punto de vista de la biología, ni es el punto de vista de los biólogos, y mucho menos de los maestros en enseñanza de las ciencias naturales. Es un punto de vista personal, particular de Raz Kiwa. No digan, es que los biólogos o los licenciados en biología, es que los maestros dicen, no, eso nada más digo yo. Ahora bien, entrando a la cuestión esta de una definición de biosfera o biosfera, debemos de empezar desde el punto de vista académico. Hay niveles de organización de la materia, que son átomo, molécula, macromolécula, bla, hasta llegar a célula. De la célula hasta la biosfera o biosfera se hablan de niveles de organización de la materia viva. Está la célula, el talo, el tejido, los órganos, aparatos, sistemas, el organismo tal cual, el individuo, digamos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera o biosfera. O sea, son los niveles de complejidad. Cada uno de esos niveles va presentando ciertas propiedades que le llaman propiedades emergentes. Pues hay cualidades que tiene el tejido y que no tienen las células. ¿Cómo? Se los voy a poner más macro. Que tienen las poblaciones, pero no tienen los individuos. Los individuos no tenemos índice de mortalidad. Las poblaciones sí. Mortalidad. No mortandad, señores, porque luego leo esas barrabasadas en el Facebook, ¿no? La mortandad, no. Mortandad es un estado de cierta población, digamos, se está muriendo, ¿no? La mortalidad es ese porcentaje de población que efectivamente se está muriendo, ¿no? Claro. Entonces, la mortalidad es una cualidad emergente de la población. Las comunidades son conjunto de poblaciones que viven en un espacio físico o convergen en un espacio físico. Y los ecosistemas serían el conjunto de comunidades que comparten ese espacio físico. En ese espacio físico eso es lo que redundantemente decimos medio ambiente. Es lo mismo. Medio y ambiente es lo mismo. Malamente decimos medio ambiente. Es una también. redundancia. Es una rebusnancia, dice un amigo, ¿no? Entonces, el ecosistema vive en ese espacio físico, que ahorita ni me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Ese espacio físico comprende pues los recursos de suelo y subsuelo, de agua y de aire, ¿no? Entonces esos recursos que se comparten entre todos los integrantes de todas las comunidades. Las comunidades, les venía yo diciendo, son grupos de poblaciones de distintos organismos que conviven en el espacio. O sea, esto se va volviendo cada vez más complejo, hasta llegar, les decía yo, a la biosfera. La biosfera y la ecosfera es todo lo vivo. Se calcula desde no sé si haya datos precisos de las profundidades de la fosa de las Marianas, que es uno de los lugares más profundos del planeta,
a 11 kilómetros bajo la superficie del mar. Entonces, de los 11 kilómetros hasta los 8,000 y fracción que mide el Everest, ¿no? Entonces, ese es el espacio que comprende la biosfera o biosfera y la ecosfera. O sea, todo el conjunto de organismos vivos y sus ambientes particulares en los que se desarrollan, ¿no? Por ahí, ya no me dio tiempo porque por ahí tengo un spot que grabé hace varios años para Radio Lagarto. Teníamos un programa hace varios años por allá y me invitaron a grabar un spot acerca del hábitat. Y precisamente el conjunto de hábitats es lo que conforman la comunidad y el ecosistema. El hábitat es un espacio físico donde se desarrolla el espacio físico óptimo, digamos, donde se desarrolla una especie. Y nosotros, o sea, el comentario viene a que nosotros como especie modificamos nuestro entorno para hacerlo nuestro hábitat. No sé si me detengo ahí o... No, está perfecto. Dudas, preguntas o comentarios. Esa es la situación grave del humano, que nosotros no trabajamos en adaptarnos, ¿no? Sino que destruimos el medio ambiente, el entorno, para generar nuestro hábitat, que sería, como dirían las mamás y las abuelitas, ¿no? Nuestro nido de cocha parturienta, este espacio destructivo y malo que llamamos ciudades, que llamamos ¿cómo se llama? El espacio donde vivimos, porque no vivimos con esta organización de decir hay que respetar el suelo, hay que respetar el río, hay que respetar flora y fauna. No, llegamos y este árbol lo voy a arrancar y se da muy bien el mango, pero voy a poner un manzano. No, aquí no se va a dar, no. Por mis tompiates vamos a poner esto y así vamos a trabajar. Y así comenzamos a dañar el terreno, empezamos a erosionar y empezamos a cambiar completamente el entorno. Que por cierto, ahorita vamos a hablar de eso, porque con RAS tenemos la experiencia de un espacio. Y en esta intencionalidad de generar... Dime, Raz, dime, te veo. ¿Qué pasó? No, a ver, que exprese Black, sí, dime. Y en esta intencionalidad de generar, muy buena, de generar este espacio, este hábitat para el desarrollo humano, pues tampoco hay una consideración directa a otras especies con las cuales compartimos. Entonces, en esta intencionalidad de la generación del espacio humano, disminuimos o afectamos necesariamente el hábitat, si entiendo bien la categoría, de las demás especies. En lo que es la biosfera o biosfera, encontramos distintos elementos. Podríamos entender que estos elementos deben encontrarse en un equilibrio, y si es tal, ¿cómo se genera este equilibrio entre las distintas unidades que van a componer a la biosfera? Ok, antes les decía yo un paréntesis epistémico ahí. Claro. En cuestiones científicas, académicas, ¿cómo decirlo? En la explicación de la naturaleza no caben los términos bueno ni malo. No, claro, no tiene ojo, atención, o sea, no comparto ese punto de vista. La ciudad como un espacio malo. O sea, le tocó perder allá la naturaleza y luego platico al respecto de esto. Okay. Y en cuanto a la cuestión de equilibrio, también yo soy muy aficionado al quitar de ambigüedad ciertos términos, sí, porque a veces usamos términos sin conocer la etimología, el origen último o primero, digamos, de cada palabra. Entonces, por ejemplo, equilibrio, pensamos que es algo estático. Si nosotros nos paramos en una pierna y mantenemos el equilibrio, pareciera que no nos movemos. Sin embargo, estamos poniendo en funcionamiento tal cantidad de músculos que si no tenemos esos músculos bien, que si no están correctamente funcionando, nos caemos. Claro. Y de músculos y de cuestiones internas aquí del oído. Ustedes deben de saber, si no lo saben,
hay unas piedritas ahí que se llaman otolitos en el caracol, uno de los huesecillos que hay en el oído interno. Entonces esos otolitos acarician con el movimiento que tenemos, acarician unos cilios, unos pelitos, digamos, que tienen allá interior, y esa información la registra el cerebro, y es otro de nuestros sentidos, digamos, por decir, el séptimo sentido, no por decir un número, ¿no? El equilibrio, el sentido del equilibrio. Cuando perdemos el sentido del equilibrio, definitivamente, como humanos, no podemos movernos a discreción, ¿no? Vamos bandeando ahí. Y nos ha pasado, por ejemplo, cuando nos alcoholizamos o cuando nos subimos a uno de estos juegos de feria, ¿no? Los otolitos quedan, bueno, en el caso del juego de feria, o giramos, ¿no? Nosotros mismos, o estos juegos de rotación de los parques infantiles, es una cuestión mecánica, el otolito se queda agitando y pues perdemos el equilibrio. En el caso de la intoxicación, ya sea alcohólica o de cualquier otro tipo, se daña, digamos, momentáneamente la neurotransmisión de esa información y también perdemos el equilibrio, ¿no? Entonces debemos entender el equilibrio como una cuestión dinámica. Para cuestiones de un sistema abierto como somos nosotros mismos, o sea, un sistema donde entra y sale energía, entra y sale materia, entonces debemos entender ese equilibrio como una entrada y salida, o sea, tanta energía entra, tanta energía sale o se gasta y se puede medir y se puede cuantificar. Hay estudios muy viejos, digamos de 50 años o más, de los bosques de Estados Unidos, donde se cuantificaba qué cantidad de energía solar llegaba. Por ecuaciones matemáticas se cuantificaba la superficie foliar, o sea, cuántas hojas hay en el bosque, y entonces el porcentaje, el índice de aprovechamiento de esa energía, cuánta materia se está transformando. ¿Se acuerdan ustedes de la fotosíntesis? Sí. Llega la luz, se transforma, entonces iban haciendo todo esto, el aporte de agua, dónde llegaba el agua por precipitación, cuánta precipitación había, cuánta se absorbía, cuántas quedaban en escorrentía en forma de ríos, arroyos, lagos. Entonces todo esto se iba cuantificando y se llegó a conocer, digamos de manera más o menos acertada, cuánta energía y materia está entrando al sistema y cuánta está saliendo en forma igual de agua corriente o de agua de subsuelo, de materia orgánica que queda en descomposición, de animales y plantas, etcétera, y todo esto. Entonces, ese es el equilibrio. O sea, tanta energía entra, tanta energía se consume y tantos desechos se forman. Hay ese efecto, ¿cómo le llaman? De caja negra, ¿no? O sea, se desconoce realmente cómo está dentro del sistema, esa es la caja negra, pero se sabe cuánta energía entra, cuánta energía sale, o cuánta materia entra, cuánta materia sale, y se puede uno dar una idea de qué cosas están ocurriendo ahí al interior. Los organismos somos, bueno, sobre todo los organismos consumidores, somos poco eficientes termodinámicamente. Vamos a hablar también de termodinámica. Estas leyes dicen o hablan acerca de esta cuestión de energía, porque la mayor parte de la energía, sobre todo en organismos como nosotros, la transformamos en calor o se gasta en calor. Por eso de las calorías y todo eso, ¿no? ¿Cuántas calorías gastan, no? Para mantenernos vivos como humanos necesitamos calor, un calor que se genera a partir de nuestra digestión. Hay unos animales que se asolean y a toda madre, ¿no? No necesitan estas calorías. De los más eficientes son los cocodrilos, por si no sabían. Sí. Todas esas escamitas que se ven arriba del lomo de los cocodrilos son como unas baterías solares, ¿no? Absorben calor y la pueden utilizar de manera muy eficiente. Por eso los ven ahí tirados en el sol, y ya cuando agarran así como que cargan la batería, ya se levantan y hacen alguna cosa. O sea, curiosamente su primera energía calorífica lo obtienen del sol. Eso es tremendo. Es como si nosotros nos asoleáramos de espalda hace un rato y ya, bueno, ya me desayuné unas calorías, ¿no? Unas kilocalorías y vamos a darle. Entonces, el equilibrio habla de eso, de todos esos intercambios energéticos. Entonces, perdón si ibas a comentar. No, te digo, sería fantástico, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros nos metemos, bueno, esta cuestión de la energía, el ciclo de energía y ciclo de materia,
para ecología, que es la ciencia que se dedica a estudiar estas cuestiones, a los organismos y las interacciones entre ellos mismos y su medio, para la ecología se han tratado de simplificar en algo que se llaman ciclos biogeoquímicos, o sea, bios de vida, geos de tierra y químicos pues de las sustancias que componen todas estas cuestiones. Entonces el más conocido es el ciclo del agua. Perdón. Entonces esta agua, no sé si se acuerdan que se parte, digamos, de una superficie vasta de agua que es el mar. En el mar, la vida más sabrosa, dicen, se evapora esta agua, se evapora por acción de la meteorización, entonces de vientos y de la luz solar, se evapora esta agua a cierta altura, por cuestiones físicas, se condensa otra vez, se vuelven gotitas, estas gotitas se precipitan en forma, pues, de lo que nosotros queramos, lluvia, aguanieve, nieve, granizo, etcétera, y cae de nuevo a la tierra. Y en este proceso de caída, pues hay parte, les vuelvo a repetir, que se absorbe, hay parte que se retiene en suelos, sobre todo los suelos que están vegetados, que esa es la importancia de los suelos vegetados. ¿Entiendes? Vegetados quiere decir con árboles, ¿no? No nomás con zacatito. Entonces, estos suelos vegetados absorben el agua, las raíces de las plantas y los árboles retienen esa agua en el suelo y se forman los mantos freáticos, o sea, esos mantos que están de agua subterránea. Hay otra parte que se va a la escorrentía, o sea, que se escurre por drenajes naturales y forma, pues, arroyos. Parte de esta agua del manto freático asoma de nuevo a la superficie y forma los manantiales. Bueno, los manantiales dan origen a arroyos y conforme les llega agua de escorrentía en algunas partes, se forman ríos jóvenes y bueno, los ríos más viejos, que son los que ya son, o sea, me refiero a no que surgieron pronto, sino a la velocidad que tiene un río, ¿no? Un río joven escurre a gran velocidad, un río viejo escurre a muy, muy baja velocidad, ¿no? Entonces, bueno, y la cantidad de agua que maneja muchas veces es enorme, ¿no? Hablemos de un río Nilo, por ejemplo, ya cerca de su desembocadura, o el mismo río Grijalva, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y a otros depósitos, por ejemplo, los lagos, que aquí en Chiapas tenemos unos muy bonitos, los de Montebello, son producto del flujo del agua freática a unos espacios donde el techo del suelo se disolvió, techo calizo, y se hicieron unos hoyos, pues son unos hoyos gigantescos, que son estos lagos, ¿no? En producto de la contaminación del agua freática en Comitán, pues la contaminación ha llegado a los lagos de Montebello. Es un fuerte problema, se le llama eutrofización. Eutrofización quiere decir bien alimentado, o sea, hay mucha cantidad de sustancia orgánica en el agua, y las que son bien alimentadas pues son las bacterias y otros microorganismos. Entonces el agua se empieza a enturbiar y de esa prístina calidad del agua de las lagunas de Montebello, pues se puede ir perdiendo, ¿no? Eso por decir algo acerca de uno de los ciclos biogeoquímicos, que es el ciclo del agua, ¿no? Y dentro de estos ciclos bioquímicos, ¿sí? También creo que también se podría apelar a lo que es el ciclo alimentario o de depredación, ¿o no entra? No, te decía yo que estos son ciclos biogeoquímicos. Cuando hablamos ya de depredación, ya hablamos de interacciones ecológicas, ¿no? Entonces, es una de las interacciones ecológicas, o sea, una de las interacciones que hay entre organismos es la depredación. Esto es, un organismo es comido o come a otro organismo. El que come es el depredador y el que es comido es el depredado o presa, ¿no? Sí. Depredador, porque la palabra predador es un anglicismo de aquella famosa película, ¿no? Predator, ¿no? Predator. Sí, la palabra correcta es depredador. Hay muchas palabras que luego agarramos del inglés. Por ejemplo, nutriente. Lo correcto en español es nutrimento.
El nutriente viene del inglés nutrient, igual, ¿no? Pero se ha hecho muy común, ¿no? ¿Qué otra? Hay una que aborrezco, ¿no? Es flamable. Sí. No, la palabra correcta es inflamable. Pero luego la gente que desconoce etimología dice, es que inflamable quiere decir que no arde. No, inflamable viene de inflamare, que obtiene, que agarra flama, pues que agarra lumbre. Que se va a prender. ¿Sí? De hecho, hay una broma muy buena en Los Simpsons con eso, con el doctor, Nick Rivera. Pero el tanque dice inflamable. ¿Qué es eso, señor? Que se va a encender, ¿no? Que se va a encender, ¿no? Sí, inflamable, sí. En inglés es flammable, pero en español es inflamable y viene del latín inflamare, que adquiere flamas. Es de adquirir, no de carecer. El mismo origen de la palabra sin, sí. Invisible, que no se ve, ¿no? Indispensable, que no se puede dispensar, indiscutible, que no se puede discutir, no, este tiene otro origen, ¿no? Ese es un problema. Entonces sí, regresando a esta cuestión de las relaciones, perdón, el comentario es por eso es importante saber la etimología de las palabras. Claro. Se ha perdido muchísimo yo odio cuando quitaron etimologías grecolatinas en bachillerato, ¿no? Porque las etimologías, o sea, el origen de las palabras del griego y latín es lo que le da fortaleza a nuestro idioma como castellano. Le da origen a muchísimas palabras, yo lo defiendo porque da origen a muchísimas palabras técnicas. Me atrevo a decir que todas las palabras técnicas en ciencias tienen origen grecolatino. Microscopio, telescopio, anatomía, dicotomía, disección, etcétera. Son palabras, y hay un montón, ¿no? De origen, con origen grecolatino. Por ejemplo, en biología, la mayoría de los términos tienen origen grecolatino, ¿no? Síntesis, análisis, ósmosis, mitosis, meiosis, todas esas palabras tienen origen. Los nombres científicos, por ejemplo, de hecho, están en latín, con la intención de que como es una lengua muerta, o en teoría muerta, o sea, ya no la habla de común la gente, sino la gente que quiere aprender latín, es quienes lo hablan, se utilizan estas palabras para referirse a las especies, porque una misma especie tiene varios nombres vulgares o nombres vernáculos, se le llama. Me sigo, por ejemplo, el que le decimos palo mulato, aquí en el centro del estado, en la costa, digamos hacia Tonalá, le llaman chocohuite, y en otras partes del estado le llaman indio desnudo, y es la misma especie, que se llama Bursera cimarúa, ese es su nombre científico. Entonces el nombre científico sirve para acotar bien de qué especie estamos hablando. Otro ejemplo, se puso de moda hace muchos años la uña de gato, pero la uña de gato que crece nada más en los Andes, se llama Uncaria tomentosa. En aquellos días me puse a revisar especies que llevan el nombre de uña de gato, y aquí en México nada más hay 25 plantas a las que se le dice uña de gato, y ninguna es Uncaria tomentosa. La Uncaria tomentosa nada más crece allá en los Andes, y aquí en las tiendas estas naturistas te vendían, hay una planta que tiene una semilla así en forma de uña de gato, y la estaban vendiendo que sí para el cáncer y para saber qué más, y eso es falso, ¿no? La uña de gato que es usada en el tratamiento del cáncer es la Uncaria tomentosa. Esta, si no recuerdo mal, se llama Grajalesia ferruginea, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver con aquella especie. Entonces es importante esta información que les digo, aparte, porque se cae muy fácil en estas prácticas de herbolaria de Facebook. Claro. Vi una receta y decía la planta, que el nombre que a ustedes se le ocurre, así le dicen esa planta, y resulta que no es esa planta a la que se referían, ¿no? Entonces es muy importante también. Es importante
alfabetización científica, gente. Se está perdiendo muchísimo la alfabetización científica. ¿Qué cosa es la alfabetización? Y apenas se estaba creando, digamos. Es un término del año 96, al fin del siglo pasado. O sea, apenas estaba creando este término. Alfabetización científica quiere decir que la gente reciba la formación científica mínima necesaria para tomar decisiones con respecto de fundamentos científicos y no de creencias o de habladurías o de pláticas de esquina o pláticas de mercado, ¿no? Sino con un fundamento científico. ¿Cuál es el problema de no tener una alfabetización científica? Pues lo hemos visto muchísimo en este recorte que tuvimos en el 2020, en esta que le llamamos pandemia, ¿no? En esta contingencia, ¿no? Entonces, también en esta contingencia nos hemos dado cuenta de cuál es el impacto tal del ser humano en los ecosistemas, en la biosfera, etcétera, porque vemos que los animales definitivamente no necesitan de nosotros, ¿no? Los cielos se limpian, las aguas se limpian, los animales salen a recorrer los espacios, tuvieron avistamiento de lobos, de venados, de osos, de linces, de elefantes en las ciudades. Entonces eso quiere decir que ni es tan león el ambiente de la ciudad, ¿no? Los animales tienen una historia evolutiva mucho mayor que la nuestra, entonces sus cualidades de adaptación también son importantes. No responden tan rápidamente como nosotros, porque nosotros no nos adaptamos al ambiente, sino modificamos algo y entonces nos podemos permanecer en ese ambiente. O sea, si vamos a un clima frío, cuando digo frío quiero decir, no sé, como Alaska, el Ártico, nos cubrimos con algo. O sea, matamos a un animal, pum, nos ponemos la piel del animal y ya la armamos, porque no perdemos calor. Pero sin este accesorio, que es producto de una cultura y de una tecnología, pues nos podemos morir muy fácilmente de frío, nos podemos enfriar. Esto no quiere decir que las personas en esos lugares no tengan cierto grado de adaptación al frío, por supuesto que lo tienen. Si ustedes conocen a la gente de San Cristóbal, mal llamados coletos, bajan aquí a Tuxtla y se ponen chapeaditos. Ese chapeado que se pone es producto de la gran cantidad de células sanguíneas que tienen para repartir el oxígeno. Esa es una adaptación evolutiva que les permite respirar la poca cantidad o menor cantidad de oxígeno que hay a 1500 o 2000 metros de altura que están en las poblaciones de los altos, con respecto de aquí de Tuxtla, que estamos entre 500, 600 metros al nivel del mar. Entonces la cantidad de oxígeno aquí es mayor en la atmósfera que la atmósfera de allá. Claro. Y si nosotros vamos a estas alturas enormes de los Andes, como pueden ser 4, 5,000, 6,000 metros, si vamos de sopetón, un chiapaneco cualquiera le puede dar el tramafada, él le puede dar el vaído porque no hay suficiente oxígeno. Entonces hay algo que se llama mal de montaña, te mareas porque o te desmayas o te puedes morir inclusive por la poca cantidad de oxígeno que hay allá. Esa gente tiene mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de hemoglobina en esos glóbulos rojos, o sea, su sangre es más eficiente que la de nosotros. Esa es una adaptación evolutiva. Ras, o sea, la evolución, ahí está. En este sentido, creo que valdría la pena profundizar un poco más en el término de evolución, porque creo que ese también se utiliza de forma bastante inadecuada. Sí. ¿Qué es la evolución? ¿Cómo podemos entender adecuadamente la evolución? Tal vez cabría empezar por qué cosa no es evolución. Claro. Bueno, la evolución, para empezar, no es obligatoria. O sea, no tiene por qué. Estoy hablando en términos biológicos, porque evolución se ha empleado en una serie de aspectos tremendos, ¿no? Yo no me olvido una campaña de una famosa marca de automóviles de hace 20 años, poco más o menos, que decía, no cambies, evoluciona, ¿no? Así como diciendo que la evolución es mejor que el cambio, ¿no? La evolución es la adaptación de una población, o sea, en términos biológicos, es la adaptación de una población hacia las condiciones cambiantes de su entorno. Eso es. Las causas de la evolución son variadas, ¿no?
y esto puede ser precisamente la presión ambiental, puede ser sobre todo las mutaciones que ocurren a nivel genético en esa población. Nosotros tenemos un pool genético, pool entendiéndose como una gran alberca, como un gran contenedor genético, una gran cantidad de información genética. Los mexicanos me refiero, porque tenemos orígenes diversos. Estamos hechos de chile, de sal, de manteca, ¿no? O sea, tenemos la raza, digamos, propia de aquí de América, la raza amerindia, raza europea, raza negra, raza asiática. O sea, somos todo dice por ahí un término, un melting pot, ¿sí? Una mezcla, un crisol de mezclas esto. Entonces esto nos da una variabilidad genética tremenda. Hablo de los mestizos, de los que estamos mezclados. Aquí, servidor, tengo tanto ascendencia purépecha, o sea, de indios de aquí, de hermanos indios de aquí de Michoacán, como también tengo ascendencia europea, más o menos cercana, del mismo linaje, del linaje paterno. Del linaje materno tengo ascendencia africana, o sea, ya ciertos indicios ahí de raza negra, ¿no? Y bueno, y quién sabe qué más cuestiones. Mis apellidos son judíos, de origen judío. Campos y Flores son apellidos de origen. Mi nombre también es de origen judío, entonces hay de toda una gran mezcla. ¿Qué ventaja? Según, vuelvo a repetir, que es una opinión muy personal, ¿qué ventaja le veo a eso? Como mestizos tenemos la posibilidad de que en nuestra información genética, nuestro genoma, se manifiesten muchísimas cualidades que nos pueden ayudar a soportar cierto tipo de enfermedades. Y esto, le vuelvo a repetir, es una opinión muy personal. Cuando vino esta famosa influenza H1N1, bueno, aclaremos, influenza nosotros le decimos gripa, resfriado, catarro, qué sé yo, ¿no? Eso es la influenza. De ahí nos clavaron ese término de influenza. Entonces, yo les preguntaba a las personas, ¿cuándo has tomado medicamento para un resfriado? A ver, tú dime, ¿cuándo tomaste tu medicamento para un resfriado? ¿Qué hacemos cuando nos enfriamos, cuando nos enfermamos con la gripa? Nos echamos un caldo. Por ejemplo, aquí en un restaurante famoso venden un delicioso caldo de jaiba, picoso, chingo de limón, se pone a sudar y ya. Y bye. Y ya. Y lo digo por experiencia, una vez me sentía todo con el cuerpo cortado, todo madreado, me dice mi esposa, y venía una amiga, ándale, compadre, me dice la amiga, vámonos aquí, ay, es que me siento, no sé qué. Allá voy, como iban los hijos con nosotros, yo me tomé esos calditos que le daban, porque es el que dan de cortesía, caldito de jaiba, con harto limón, así calientito, picoso, pum, me puse a sudar y se me acabó el malestar. Sí. Entonces, ¿cuándo nos habíamos enfermado? ¿Nos habíamos tomado una medicina por mi madre de eso? Nunca. Inventaron la famosa vacuna contra la influenza estacional y la madre del muerto. En Estados Unidos, la gente se muere de esa madre. Sí que se muere. Es su enfermedad mortal. Aquí, no. No nos morimos. Se muere la gente. ¿Sí? Recuerdo una anécdota un saludo, a ver si nos ve, el tío Sata. Ya ves que él era camionero y y transportaba pues México, Estados Unidos, y un día le tocó traer medicamento. Entonces traer medicamento de Estados Unidos a México, inyecciones, lo quisieron inyectar, dijo no, es que a mí ya me la pusieron en el otro viaje que hice, porque alguien le había comentado, es para bajar las defensas, va para un grupo específico de personas y va a dar una longevidad de vida de 5 o 8 años. Y a todas las personas que él conoció que efectivamente se pusieron la vacuna, murieron en ese lapso de 5 y 8 años, así, de gripa, ¿no? Entonces fue así como que, ay, ¿no? De esas cosas que dices, ay, los conspiranoicos pues no están tan equivocados. Hay muchas cosas. Sí, les vuelvo a repetir, estas son opiniones meramente personales, no
No vengo aquí en cualidad de representando la ciencia ni nada, eso es mi opinión personal. Yo, claro, respetada, jamás me he puesto esa puta vacuna, ni pienso ponérmela, ni la famosa esta del SARS-CoV de mis huevos. Es mi opinión personal, porque le veo más desventajas que ventajas. Los compañeros que se pusieron la famosa vacuna esa de la influenza H1N1, 3 días por lo menos pasaron con una fiebre encabronada. Muchos lo siguen contando, no sé si todos lo siguen contando después de esta otro, porque esta es la segunda vuelta de ese SARS, ¿no? Entonces, no creo en esas vacunas. Esa es mi personal opinión. ¿En qué vacunas creo? En la de la viruela, en la del sarampión, la difteria, tétanos, tosferina, bla. Paréntesis. Hay una vacuna que decidieron ponerle a las niñas en edad de menarquía, donde están apareciendo sus primeras menstruaciones. Una famosa vacuna de tétanos. Esa tampoco permití que se la pusieran a mi hija. Me dice la enfermera, ¿y por qué no se la va a poner? Que su hija. Le dije, a ver, señora, es usted una profesional de la salud. No, pues que sí, bueno. Usted, su mamá, su abuela, su bisabuela, ¿se pusieron alguna vez una pinche vacuna contra el tétanos cuando empezaron a muestrar? ¿Verdad que no? Y ahí siguen vivas. Esa vacuna, no sé qué chingados tenga, pero no se la ponen a mi hija. Esa es la del BPH. La del virus de papiloma humano. Curiosamente, a los 10 años se les quieren poner a chamaquín. No, dije, ¿saben qué? No, que va a firmar le firmo lo que chingados quiera. Firmas, no se la ponen ni madres. Me estaba dando cuenta ayer antier que ya votaron por la obligatoriedad de la vacunación los senadores. Aguas, porque hay vacunas que yo las considero no solo inútiles, sino hasta agresivas para el organismo. Y son estas que ya se inventaron después del cuadro básico que nos tocó a nosotros en los 70, yo soy del 70, de la tripe viral, que si tosferina, tétano, sarampión, la chingada. Las que ya salieron después a mí se me hace que son más negocio y más daño a uno que beneficio. Esa es mi particular y pedorra opinión. Pero a mí no me hacen ponerme una vacuna más. Si me he puesto vacunas han sido las del tétano, porque bueno, una vez me mordió una boa, ¿no? De esas chocoaventuras, ¿no? Claro. Encontraron una boa cría en el plantel donde yo estaba, en un cobacho donde yo estaba, y ahí voy de baboso, a ver qué onda. Entonces me acerco y a una distancia que yo pensaba pertinente, moví mi mano y esa distancia pertinente se volvió 0 cuando como flecha hizo así así como se ve mi dedo, y me dejó un diente ensartado en el pulgar, la boa, ¿no? Así que me fui con mi diente así ensartado. ¡Oh! Me fui ahí a la clínica que había del IMSS y le dije a la enfermera, por favor, póngame una vacuna contra el tétano, porque no, definitivamente no pensaba me voy a morir, me envenenó, no, porque no son venenosos, pero dije una infección sí no me la quito y mejor prevenir. Nada más esa me pongo, la del tétanos, y bye. Y me la pongo la del tétanos porque la pinche tétanos es una muerte horrible. Se te paralizan los músculos respiratorios, eso se llama tetanizarse, y te ahogas porque no puedes respirar. Es una muerte espantosa. Por eso me la pongo de ahí, porque por otra cosa no. Y les vuelvo a repetir las otras vacunas que ahorita que la vacuna estacional. Señor, usted está en edad de riesgo, pues condiciones, gracias, no. Que le firmo lo que guste. Pero a mí no me pone una puta vacuna contra la influenza. ¿Por qué? Porque no lo considero necesario. Si me voy a morir de gripa, pobre perro de mí. Pero creo que tengo la suficiente información genética, antigénica, en mi cuerpo como para que no ocurra tal cosa. ¿Por qué? Porque exacto, para que mi cuerpo combata las infecciones virales que correspondan. Igual en esta cuestión del SARS-CoV, yo creo que si me da esa madre, sí me muero. Y depende también de qué sabores, porque ahorita ya dijeron los científicos que dicen que están haciendo la investigación alternativa, que hay 6 serotipos o 6 cepas o 6 variantes de esta chingadera, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir? 6, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que está la que te da nada más moco así, ¿no? ¡Achis! Y la que te da la trombosis y el pinche fallo general. O sea, ese es el rango. ¿Cómo lo repartieron en el mundo? Porque yo sí creo que esa chingadera no es natural. No es natural. Una cosa que tiene una permanencia, que dicen que hay una permanencia en objetos. Los virus no permanecen en los objetos, gente. Es una gran falacia. Los virus no permanecen en los objetos. Permanecerán como cristales, permanecerán como usted quiera, pero activos. Un puto virus necesita, por definición, un virus necesita un organismo vivo, una célula viva para existir. Así es. Raz, aterrizando nuevamente, sí, perdimos un poco de lo que es cambio climático. Sí, ya iba por allá, sí, también. ¿Cuál sería la definición de cambio climático o en qué consiste el cambio climático y cómo viene a afectar el cambio climático a lo que es este equilibrio, por supuesto, entendido ya este equilibrio en un proceso dinámico, ¿no? Dinámico, sí, a la biosfera. Hay también varias definiciones de cambio climático. Una de ellas apunta que es un proceso normal, que como, digamos, sistema que es la Tierra, tiene sus variaciones de temperatura. No nos olvidemos que aproximadamente entre 8 y 10 mil años hubo la glaciación, la penúltima glaciación. Entonces, se piensa que previo a esta glaciación hubo un incremento de temperatura, hubo un calentamiento global, y que de ahí se desplomó la temperatura y quedaron congeladas pues la mayor parte de la Tierra. Aquí se calcula que por eso hay, digamos, bosque de pinos y abeto en los altos de Chiapas, porque ahí estaba congelado. Incluso hay unos pinos que están en la costa, me tocó verlos en la costa de Oaxaca, por ahí por Huatulco. Son reminiscencias de esos entonces, ¿no? Pues los pinos son organismos neárticos, son organismos de frío, y llegaron hasta el sur como se lo permitieron la glaciación. Entonces se piensa que después de un gran calentamiento viene una glaciación, que eso es lo que se espera después de este calentamiento. Ahora, ¿por qué se opina que o sea, hay opinan de que es un proceso natural y otros que dicen, no, ni madre, no es natural? Porque a partir de la revolución industrial, allá por 1800, después de la mitad de los 1800, de los 1850, 70, se empezó a hacer mucho uso, de combustible fósil. ¿Entiendes? El carbón, pero no el carbón ese que usamos para hacer la carnita asada, ¿no? Es un carbón vegetal. El carbón mineral se llama carbón de hulla o así, y son más o menos cuatro tipos distintos de carbón que tienen el mismo origen que el petróleo. Es una sustancia oscura bituminosa, parece el betún ese que le untamos a los zapatos, haz de cuenta que tiene esa consistencia, ese carbón, es así, tizna, grasoso, vaya. Entonces material se empezó a utilizar para mover las máquinas aquellas a vapor, las famosas calderas de los trenes, de los barcos, la chingada, se alimentan con vapor. Las chimeneas todavía de muchas casas en Europa se alimentan, y de Estados Unidos, se alimentan con carbón. Muchas generadoras de energía eléctrica también en Estados Unidos, no recuerdo si aquí también, se alimentan con carbón. Entonces todo ese carbón, cuando se quema, son hidrocarburos, vaya. Entonces este hidrocarburo quiere decir que tiene una parte de hidrógeno y una parte de carbón, o partes iguales más o menos. Este hidrocarburo, cuando se quema, se une al oxígeno, se forma dióxido, particularmente dióxido de carbono y monóxido de carbono cuando no se quema muy bien. Y aparte todas aquellas sustancias que están formando parte, no olvidemos que el carbón y el petróleo tienen un origen orgánico, entonces hay nitrógeno, hay azufre, hay fósforo, entonces se forman dióxidos y óxidos de azufre, de nitrógeno, de fósforo, etcétera, y todo eso se dispersa en la atmósfera. Entonces ya dentro de la atmósfera, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, todas esas sustancias que te dije, tienen cierta cualidad
de absorber son electrones, los fotones de baja energía, los fotones estos de infrarrojos. El fotón infrarrojo es el que calienta. Cuando nos asomamos al sol, lo que nos calienta es la radiación infrarroja. Golpean los fotones o así en la piel, y ese impacto es el que genera el calor. Ese fotón pega y rebota otra vez y ya queda con baja energía. Entonces este fotón ya de baja energía no se disipa tan fácil. Si en la atmósfera hay ciertas sustancias, puede ser nada más vapor de agua, o puede ser metano, puede ser estos óxidos que te dije de carbono, de azufre, de nitrógeno, y ahí empieza a rebotar el fotón entre esas sustancias y ya no se disipa otra vez hacia la parte alta de la atmósfera y por supuesto al espacio. Ya no se libera, queda atrapado aquí. Estos gases se les conocen como gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Del invernadero es una casa, digamos, greenhouse en inglés, la casa verde. Sí. Es una casa de cristal donde el fotón, digamos, con cierta energía atraviesa el cristal, pega, y cuando pierde energía y quiere salir, se topa con ese cristal y queda ahí rebotando. Entonces ese rebote de ese fotón incrementa la temperatura del aire al interior del invernadero. Por eso se le llama efecto invernadero, y por eso se le llama a estos gases de efecto invernadero. Entonces todos estos gases se empiezan a producir en mayor cantidad. No sé si ustedes sepan, pero la mayor cantidad de metano que se produce es a partir de la digestión de las vacas. Sí. Y como hacemos uso del extensionismo en la ganadería, pues mientras más vacas haya, se produce, porque la vaca sí digiere pues su comida, la mastica, la rumia, la vuelve a tragar y la vuelve a rumiar, y así la regresa un par de veces, y en uno de sus estómagos hay microorganismos que le permiten digerir la celulosa, porque ningún organismo mamífero digiere la celulosa. Lo que la digieren son ciertos microorganismos que tienen en uno de sus estómagos, los rumiantes que les decimos, ¿no? Sí. O cualquier animal que coma zacate tiene un grupo de organismos, unas colonias de organismos. Como nosotros tenemos la flora intestinal, así tienen ellos en su estómago. Entonces, al digerir todas estas sustancias, producen también metano. Y el metano absorbe 4 veces más energía, más calor que una molécula de metano absorbe más energía que una molécula de dióxido de carbono. Entonces eso incrementa tremendamente la cantidad de calor absorbido ahí en la atmósfera. Y esto va incrementando. ¿Estamos a tiempo para detener esto? No. Esta es la opinión muy personal. Yo ya estoy esperando la guerra del agua, le decía yo a Alex hace unas horas, ¿no? Yo estoy esperando que se manifieste Mad Max, ¿no? Que venga el mundo, que toda esa madre. Sí, o sea, el viejo Mad Max, no que recién salió, sino el de hace 30 años, el 40 verdadero años. Max. ¿Cómo se llama? Mel Gibson. Mel Gibson, ¿no? Mel Gibson. La película que lo lanza a la que lo conozcamos, ¿no? Así es. Es una película de bajísimo presupuesto, pero bien pinche real, porque ya nos estamos empezando a matarnos por el agua. Siempre ha sido punto de pleito entre los humanos, una fuente de agua. Todos los asentamientos humanos han ocurrido alrededor de una fuente de agua. Si vamos a la cultura más antigua, la china, está el Yansequiang, ¿cómo se llama el otro? El río Amarillo. Se me va ahorita el nombre. Sí, esos son el río Amarillo, el río Blanco, el río no sé qué más. En los egipcios, alrededor del Nilo. Sí, los asirios babilónicos, el Tigris, el Éufrates, ¿no? Y así, digamos, la cultura aquí zoque y chiapaneca, pues alrededor, que le decimos el río Grijalva, el río Grande de Chiapa, le dicen otros, y quién sabe cómo les dirían ellos en sus tiempos. Aquí mismo en Tuzla está que le decimos Sabinal, que se llama igual en ¿cómo se llama? En zoque, que se llama Quitcuy, se llama Zoque, que quiere decir exactamente lo mismo, ¿no? El río de los
los sabinos. Y así, o sea, cada cultura, o alrededor de un lago o así. A mí me da una tristeza tremenda enterarme que el lago Baikal ya valió chorizo, ya es una superficie, es un gran arenal, ya no hay nada de agua, ¿no? Estaba viendo un documental por ahí el otro día y dije, no mames, era un mar interior esa madre. Pero por malas políticas hidráulicas de la antigua Unión Soviética, se fue al pepino ese espacio. Entonces, el abuso de esos acuíferos nos está metiendo en un grave predicamento. Debemos entender también, dime. Perdón, Raz, de un proceso de calentamiento global, ¿cómo pasaríamos? Porque mencionaste que lo que se espera posteriormente es un efecto contrario, el enfriamiento. Entonces, ¿cómo se pasa de un calentamiento global hacia un enfriamiento global? Te soy sincero, ¿cuál es el mecanismo exacto? Desconozco, pero tiene algo que ver, por ejemplo, con ahorita se están derritiendo los polos. Sí. Entonces se derriten los polos, entonces se calcula que si sigue este proceso de derretimiento, en el 2022, según me enseñaron hace 25 años en mi escuela, en el 2022 íbamos a valer chorizo porque el incremento de las aguas a nivel mundial iba a ser entre 1.5 y 5 metros. Por el derretimiento de los polos. No sé en qué nivel estamos ahorita. ¿Y esto qué quiere decir? Que se incrementa la cantidad de tierras sumergidas. Y si se incrementa la cantidad de tierras sumergidas, el clima cambia. O sea, el clima tal cual lo conocemos en nosotros, les voy a decir qué cosa es el clima y qué diferencia hay en el tiempo. Ahorita hay mal tiempo, o decimos que hay mal tiempo, a algunos les encanta, ¿no?, el tiempo que está haciendo ahorita. Entonces, el clima es el promedio de temperaturas, de precipitaciones, vientos, etcétera, en un tiempo muy largo, 25, 30 años de mediciones. Entonces sacan promedios de eso y ya se puede decir, en este lugar hay clima fulano y tal. Eso obedece a ciertas ecuaciones matemáticas que ahí generaron un autor, no me acuerdo si era de qué origen de apellido, Köppen o Keppen, y una señora mexicana, Enriqueta algo, era una chingona señora, no sé si vive todavía. Ellos hacen una serie de ecuaciones matemáticas y de acuerdo con las temperaturas y precipitaciones determinan los climas que hay en ciertos lugares. Me parece que son 5 climas los básicos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, AM, es cálido subhúmedo, es aquí en Tuxtla. Y yo hice la ecuación hace muchos años, es cálido subhúmedo con lluvias en verano, canícula en agosto y lluvias en invierno, lluvias intermitentes en invierno. Entonces, eso era según los datos de hace 20 años. Ahorita se para mal. ¿Cómo está porque ya ha ido, ahorita hay que calcular otra vez. Habría que calcular de nuevo esa ecuación, ¿no? Porque las lluvias, si se dan cuenta, la canícula ya se movió, las lluvias se han vuelto dispersas y la temperatura se ha ido hasta el queque, ¿no? O sea, yo recuerdo en el 92 tuve por primera vez una temperatura aquí en Tuxtla registrada de 40 grados. Ahorita ya es común que año con año haya esas temperaturas. Y en el 2002, que nos venimos a vivir aquí donde vivimos, se registraron temperaturas de 10 grados centígrados. Eso no había aquí en Tuxtla. Jamás he visto una chamarra de esas polares aquí, menos. Bueno, yo digo porque aquí en el rumbo donde vivo sopló un viento encabronado y la temperatura está poco soportable para mí, ¿no? O sea, 10 grados y con viento, pues para mí no es Tuxtla, ¿no? Entonces se tienen ya esos picos. Cuando aquí en Tuxtla, Costayo, Chamaco, la temperatura más o menos eran 25 grados. O sea, se ha ido acalorando aquí la ciudad. Entonces, ese tipo... Hemos matado vegetación, hemos puesto planchas de cementos por todas partes. El cemento es fundamental en esta cuestión del calentamiento. Si ustedes dejan enfriar una placa de cemento, tarda días en enfriarse. ¿Qué quiere decir? Que apenas se está enfriando y se vuelve a incrementar por la insolación. Y otra vez se vuelve a enfriar y así. Entonces, si pones una cámara infrarroja con esa percepción, vas a ver a las ciudades, si las pudiéramos ver así, un dron o qué sé yo, son unas manchas brillantes en la noche porque están disipando calor.
Y aparte el alumbrado público y etcétera, todo eso es contaminante, ¿no? A la respuesta a tu pregunta de cómo se enfría el planeta o cómo se espera que se vaya a enfriar, para eso son los ciclones. La naturaleza es grandiosa. En el entender científico, todo el calor se condensa en el mar. Entonces, el mar, ¿qué empieza a hacer? Empieza a disipar todo ese calor a través de huracanes, ¿no? Así es. Empiezan a hacer, y así es como se va disipando. Un saludo y un sufrimiento para los amigos ingleses, porque por eso Inglaterra es una zona tan fría, porque es ahí donde empieza el verdadero golpe. No les tocan los huracanes de frente, porque me tocó ver un documental hace muchos años que decía un científico: es increíble que el mundo gire para el otro lado, no para con nosotros, porque eso hace que la gravedad se lleve los huracanes, que no ha entrado uno directo, porque si entra uno directo nos morimos. Dice, no tenemos proporción natural contra los huracanes, ¿no? A diferencia de todo el continente americano, que tiene cordilleras, que tiene tenemos nuestros devastados cerros, ¿no? Entonces esa es una protección natural. Y es así, de hecho lo narra de una manera algo exagerada, pero tal vez en su tenor científico, el día después de mañana, con 3 super huracanes, ¿no? A mí me parece monstruoso, cuando la vi en el cine, que te congeles en cuestión de segundos, esos helicópteros que se caen. ¿Por qué se cayeron los helicópteros? Porque la gasolina se congeló, ¿no? Ese es un enfriamiento adiabático, se le llama. Adiabático, que quiere decir que no hay presión atmosférica. Cuando nosotros vamos subiendo en la altitud, llegamos a San Cris y ya sentimos frío. Dices, ay, está frío. ¿Por qué está frío? Por el enfriamiento adiabático. Por la presión atmosférica ya no hay un mantenimiento de una temperatura. Entonces, mientras más vamos subiendo, la columna de aire que hay encima de nosotros es menor, la presión es menor. Entonces, lo que plantea ahí en esa parte de la película es que se encuentran con una zona cero, de cero presión. Entonces ahí, por leyes de los gases, digamos, si vemos la ecuación de los gases, la temperatura se va para abajo. No baja, se desploma. Se desploma. Entonces se desploma. Porque se congelan ellos. Y congela toda la estructura hidráulica del aparato, se congela. De tal manera que cuando el tipo abre la portezuela del helicóptero y aspira el aire, es un aire muy bajo cero, se congela de inmediato, hace así, y queda hecho una escarcha, ¿no? Así, ese es un enfriamiento adiabático, se le llama eso. Y es posible. Entonces, a mí sí me espeluznan esas películas porque ya lo viste ahorita, el tsunami ese que pasó ahí después del terremoto que fue en Grecia y en Turquía. Sí. Bueno, decir tsunami es una burrada, porque tsunami es propio de Japón, ¿no? Es una marejada, decía muy bien un climatólogo mexicano. Eso de tsunami es una pendejada, ¿no? El término es marejada, y eso ocurre, una marejada, cuando hay un sismo en la parte interna del océano, en este caso del mar Mediterráneo, pues se desprendió la marejada, ¿no? Y es un desgarriate. Entonces, no tan exagerado como ocurre en este caso del ¿de Indonesia? El día después de mañana o el otro, no, o de las películas, ¿no? Sí, de no hecho hay una nueva. Black no es muy de cine. San Cristóbal pues está inundado, el hecho de que hayan hay una foto que acaban de compartir hace no sé cuántos años, y miren, tenemos el mismo problema, la misma calle inundada. Entonces, ¿qué dices tú? De plano no ha habido gana de cambiar algo. También los amigos de Monterrey, que han de recordar en el 2013, 12, que un fraccionamiento nuevo. Oigan, pero aquí ¿por qué? Y esto, ojo, por aquellos que peleaban sobre Texcoco, pues aquí pasa el río. No, pero si no hay río, está el suelo seco. Construyeron, 2 años después, viene la lluvia, y hay un video hermoso de el río llevándose saliendo por la puerta de la casa. Sí.
O sea, que entró por la puerta trasera y por la puerta de enfrente está saliendo el arroyo. Claro, y la gente, ay, es que esto nunca había pasado. Pues, señora, la física, la geografía, el agua pareciera que tiene memoria y tiene una memoria muy buena, sabe dónde es su causa y aquí va a pasar Así y es. así es. Raz. Sí, hay algo que no percibimos, perdón, al respecto de esto, no percibimos en nuestra escala humana, que son los drenajes pluviales. El drenaje pluvial hace una dendrita, hace un arbolillo desde la superficie de la ladera de los cerros y va bajando y termina siendo un hilo nada más, que es el que va a llevar el agua a la corriente principal de la cuenca. Entonces, si nosotros nos fijamos en eso, vamos a ver que donde hay un drenaje natural, ahí va a pasar el agua. ¿Por qué? Porque lo ha hecho por cientos y miles de años. Entonces, si construimos una casa ahí, le rellenamos, ahí va a pasar el agua porque el embudo está desde arriba. Si no somos conscientes de eso, se va a llevar una ciudad completa, se la puede llevar el agua. Y otro apunte, hace unos años me enteraba qué significa Jovel. Le dije a un compañero de trabajo, amigo, que él es hablante de Tzotzil, me parece. Le dije, oye, ¿qué significa Jovel? Me dice, es un lugar donde hay mucha agua, humedal. Anda, esa es la palabra, eso significa Jovel. Entonces, Jovel es el nombre autóctono de San Cristóbal. Sí. San Cristóbal significa humedal. Entonces, hagan lo que putas hagan ahí, va a haber agua estancada. Corriente, quién sabe, si vayan ríos o qué, pero agua estancada va a haber. Que haya agua para uso, ¿cómo se llama? Para uso humano, quién sabe, pero agua estancada va a haber. Entonces, mientras haya lluvia ahí, se va a encharcar el agua y va a ser desgarriate que agua. Van a hacer obras de ingeniería, etcétera, pero mientras eso sigue, es que es un cuenco. San Cristóbal es así un tazón. Y mientras sigan podándole y talándole árboles alrededor, no va a haber manera de que se absorba esa agua y se vaya al manto freático. Va a seguir escurriendo. Ya le hicieron el favor de destruir un cerro que era una contención de vientos. Sí. Hicieron un hueco más o menos así, ¿no? Entonces se forma una caña, una cerbatana, vaya. El viento que antes hacía así, por encima, ahora pasa en medio y por leyes de la física, teorema de Bernoulli, hace así. Pasa a una gran velocidad en ese hueco. Y al otro lado se forman trombas. Así es. Y el año pasado fueron cuatro trombas. Así es. O sea, lo único que están viendo ahí los san cristobalenses, mal llamados coletos o bien llamados, es la manifestación de la ciencia de las leyes naturales. Nada más. No hay ni castigos divinos, ni ¿cómo se dice? Ni gobiernos que no cumplen, no. Si siguen haciendo pendejadas, les van a seguir ocurriendo pendejadas. Y van a empeorar. Hay una parte, por supuesto, hay una parte hacia el norte de San Cristóbal que nada más hay un cuadrado, así se ve, de bosque o de acahual de bosque. Y todo alrededor de la ladera del cerro son construcciones. ¿Por qué? Por sus huevos. Ahí debe ser y era zona de reserva. Se fueron, se aposentaron y por sus huevos están esas casas. Esas casas quieren que las calles estén pavimentadas o que estén empedradas. El agua va a escurrir por esas casas, por esas calles. No hay ya vegetación que absorba el agua y toda esa agua que escurra ahí va a ir a parar al centro de San Cristóbal. Eso es algo, ¿cómo se puede decir? Física elemental o ciencia elemental. Aquí en Tuxtla también han ido hacia aquí, hacia el lado norte, se han ido extendiendo, ya invadieron la zona de reserva del Cañón del Sumidero. Noticia, por cierto, de mucho renombre, ¿no? Ahorita la Cañón de hágame el puto favor. Ya invadieron estas zonas de reserva, entonces toda esa escorrentía va a venir a parar a los arroyos, que tenemos un chingo todavía más o menos, apestosos a caca y a miados, pero todavía tenemos el Poti, tenemos el Totoposte, de este lado, tenemos Arroyo Blanco, del otro lado el San Roque, Santana,
y así el Pocpón, o sea, hay varios que aparentemente están secos, pero el manto freático sigue fluyendo en ellos. Entonces, si seguimos quitando la capa vegetal, toda esa agua viene a escurrir al principal, que es el Sabinar. Y luego la gente está diciendo, ay, es que no han limpiado, que no han desasado, aunque mantengan inmaculadas las pinches alcantarillas, sin ninguna bolsa, sin ningún trapo, sin ninguna basura, mientras sigan podando todo el embudo alrededor, toda esa agua va a escurrir. Pues solo hay que ver lo que pasa cada que llueve ahí en las faldas de la Procuraduría. Es que la basura, señora, ¿no está viendo que baja piedra? O sea, la cantidad de agua que baja. O sea, yo estuve hace unos meses hasta arriba de las construcciones. Hay un fraccionamiento muy fregón que hicieron que se llama Las Margaritas, que es un espanto del lugar. Parecen favelas. Y todos, no, es que, y te digo, a mí me dio mucho miedo porque iba con el equipo, fui a tomar unas fotos y bajé ahí de noche, Solimán, porque no me pudieron ir a traer. Y sí me dio miedo porque empiezan a salir las personas así como suricatas y dije yo, hay que ir puesto aquí porque el equipo es importante. No pasó nada, pero todas las calles son rampas. O sea, es el rollo, sin darle publicidad, y bueno, ya ni existe el rollo, para la lluvia. O sea, desde allá arriba, que sigues 20 metros y es el cerro, es tierra. Entonces toda esa tierra, todo ese lodo, toda esa piedra va a bajar sin contención alguna. Entonces llega hasta el libramiento, llega a las pequeñas salidas del supuesto dren pluvial que dijo Juan Sabines que hizo y que nunca hicieron, porque los tubos están tirados allá en Convivencia Infantil, y se llena, se tapa, se inunda y la gente se asusta. ¿Por qué pasa esto? Pues no sé, señora, vive usted en el cerro, ¿no? Tiene un sentido aquí tremendo esta modificación de nuestro entorno, del daño que hemos hecho, terrible. Digo, ahorita hay unas fotos de San Cristóbal, ahorita los hermanos de Tabasco la están sufriendo, que curiosamente se inundan, se llenan de agua, pero no tienen agua potable. Es donde yo digo, ay güey, entonces hay algo muy mal en todo nuestro sistema organizacional civil, sí, claro, de que no cumplimos con lo básico. Pero todo va en torno claramente a este daño que le hemos hecho, al equilibrio que le hemos dañado, hemos perturbado de la naturaleza, ¿no? Raz, ¿cuál sería tu pronóstico a corto y mediano plazo con respecto a pues las consecuencias de lo que es el cambio climático aquí en Chiapas y regiones aledañas? Dejando como meta el mundo de Mad Max antes de llegar allá, antes de que nos enloquezcamos en eso. Mira, ahorita mencionaron un par de cosas. La peor babosada de ingeniería civil, el dique llamado Libramiento Norte, carril de alta Libramiento Norte, que es lo que hicieron ahí, que es lo que hicieron aquí por mi casa, no dejar las calles que salen hacia el centro, entonces forman diques. Si los ingenieros civiles están haciendo esas pendejadas, ¿qué podemos esperar de la población de a pie? De esa población que cree en el hombre lobo, de Coita, pero que no cree en el coronavirus, ¿no? Que cree en los drones seca cerebros, seca no sé qué madres, pero que sale a celebrar al Señor del Pozo en Carranza, ¿no? De esa gente que precisamente carece, como esa señora que dices, ay, ¿qué es que está pasando? Es carecer de alfabetización científica, ¿no? De lo más elemental. ¿Qué puedo esperar? Lo peor. Yo ya estoy haciéndome de armas, porque no quiero pensar que alguien quiera asaltarme mi cisterna. Y de que lloren en su casa, de que lloren en la mía, que lloren en la casa ajena, claro. Sí, es que o sea, hay gente que me mira pinche loco, ¿no? Cuando la gente te esté arrebatando una botella de agua porque tiene sed y te estés trenzando chingadazos, ay, no estaba tan mal el ras, ¿no? Como que sí, estaba algo así. Entonces
Entonces yo espero lo peor, Aquí las condiciones, mira, en Chiapas hemos sido bendecidos por una cantidad enorme de acuíferos. Te mencioné hace rato 6 arroyos aquí en la ciudad que todavía están vigentes, llenos de caca, llenos de miados, todo, pero están vigentes. O sea, están vivos esos ríos. El Sabinal, por supuesto, que está vivo en el sentido que sigue corriendo agua. Claro. Vean ustedes, por ejemplo, ese famoso río que atraviesa Los Ángeles y que salen tantas películas. Es el puro pinche cañón así. La media caña ya pavimentada, ¿no? Filman ahí ¿qué te gusta? Rápido y Furioso o lo que tú gustes y mandes, ¿no? Y ya no hay agua ahí. Y era un río tan grande como el cauce que está ahí pavimentado. Claro, el que pues aquí, creo que transmiten ahí en Terminator 2. Cuando Terminator persiguen también, a John Connor. Sí, que brinca en su moto, ¿no? Y cae ahí. Ese río es un río de Los Ángeles. O sea, por decirte de unos ríos, yo recuerdo un ejemplo de un río de allá de Estados Unidos, no recuerdo exactamente el estado ni dónde, era un ejemplo en mi libro de ecología, que decía que de repente se incendió el río. Era tal cantidad que tenía de compuestos químicos que hubo un güey, no sé, un chispazo, no sabemos, ¿no? El caso es que agarró lumbre el río. 7 días te parece que haya estado ardiendo el río. Un río. Me suena a Detroit. No una... no, sí, por ahí, algún sí, lugar así contaminadísimo el río. Una cantidad... Sí, de una zona industrial, una cantidad enorme de hidrocarburos y de compuestos inflamantes que tiene ese puto río que ardió por encima de lo que fuera agua, estuvo ardiendo días. Los ríos que hay, por ejemplo, en China, señoras y señores, les vale madre, todo les vale madre. Tienen 2,000 millones de personas que pueden matar y les vale madre. Si se mueren 30 millones poniéndose una pinche vacuna, les vale sorbete. Nosotros en el país somos 130 millones, entonces pueden matar 130 millones de chinos y les vale madre. Ahí tienen los ríos más contaminados del puto mundo. No compren pescado Basa Oriental, señores, viene de allá. Un pinche pescado así, el filetito lo venden en las famosas tiendas departamentales y desafortunadamente lo venden también en nuestro mercado del norte, me tocó verlo. Lo venden envueltito, así bien bonito, en su plastiquito, al alto vacío. No compren ese puto pescado, está lleno de metales pesados. ¿Qué son los metales pesados? Níquel, cadmio, hierro, cobre, lo que ustedes gusten. Y toda esa madre, si te la comes y se te va la médula espinal y terminas enfermo de alguna pinche enfermedad. Quedas como niño teletón, pues, como niño pues, con alguna pinche deficiencia, ¿no? Entonces, por favor, aguas con eso. Todos estos ríos están muertos, cabrón. Esos ríos de allá donde hay industria textil, no mames, sales de cromo, sales de los tintes, o sea, no te la acabas. Entonces, tenemos la ventaja de tener unos ríos entre lo que cabe, todavía vivos, ¿no? Nuestro río Grijalva va lleno de agroquímicos, de plaguicidas, de fertilizantes inorgánicos, pero ahí va. Todavía podemos tirar un anzuelo y sacar una mojarra. Más si esa la salida que el Sabinal, que son unas mojarras enormes, mojarra caquera, ¿no? De alta calidad. Pues sí, hay un problema, sí, creo que te lo había platicado en el río de Suchiapa. Había un colega tuyo biólogo, estaba investigando, porque se estaban dando muchos casos de leucemia, y dijo, pues es por el pescado, por lo que están comiendo. Y empezó a revisar el pescado, y el pescado de que se alimenta de caca, y esa caca viene del desagüe de Real del Bosque, Casas Geo y toda esa zona de ahí, que nada más llegaron, metieron los tubos, porque yo fui a sacar fotografías de los viveros, que dijeron, señores, no nos preguntaron, llegaron 2 máquinas, abrieron, pasó un tubo, y empezó a salir desechos por el tubo al río, y cuando el tubo un día se trabó, el dueño tuvo que ponerse un traje, y aún así con traje adquirió una infección en la dermis, que tardó como 4 meses en curársela, pero que dijo, si eso se vuelve a tapar, que venga el municipio, que venga quien sea, pero yo ni me voy a exponer a mí, ni voy a exponer a un empleado. Y de ese mal del río, que hasta la fecha las autoridades han hecho caso omiso, pues bueno, hay un problema sanitario tremendo. Cierto es que si no nos vamos a morir de calor, nos vamos a morir
también, como decía, citando a mi querido tío Sata, de caca, porque dice que cada pedo es una partícula de mierda que se va a la atmósfera. ¿Desde cuándo nos estamos echando nanopartículas, dicen ahora, ¿no? De moda, unas nanopartículas de caca. Sí, un día todo se va a venir abajo. Todos estos drenajes sanitarios no tienen tratamiento. No hay tratamiento, porque no hay planeación en la ciudad. Es una mamada la ciudad. O sea, mandamos agua con caca directo a los... y bueno, Malaya nada más agua con caca. Como no nos gusta que huele a caca, le ponemos el bonito saborizante, digamos, el odorizante y el desinfectante y la puta madre, y se vuelve todo un pinche caldo ahí, químico, tremendo, agresivo. ¿Se imaginan ustedes las toneladas métricas de hipoclorito de sodio, entiéndase, Clorox, Cloralex, Clarasol, que se han utilizado en esta puta pandemia? Todos han ido a parar al Sabinal, todos, o se han embebido en el suelo, todos, o lo hemos absorbido nosotros. Entonces, ojo con eso también. Todas esas cosas que le vamos echando, ahí van a parar. Si podemos usar, hay unos productos un poquito más caros, pero que son de ácidos orgánicos, entiéndase orgánicos, no como que los produce otro organismo, sino de origen de carbono, vaya, no son ácido muriático, que es ácido clorhídrico, ni ácido sulfúrico, sí, no son sales minerales, pues, son de sustancias de carbono, que son más fácilmente digeribles para la naturaleza, ácido benzoico y así, que sirven para la limpieza de estos espacios y sanitarios, ¿no? Entonces, empleen mejor esos productos. Esos productos, sí. El analfabetismo científico permite que hagamos mezclas que resultan tóxicas, tanto que la misma OMS y la Secretaría de Salud aquí en México y los organismos de salud sacaron infografías donde decían, no mezcles esto con esto porque se genera esto otro. Sí, por ejemplo, el mezclar pinol con cloro, clorales, con clorox, sí, o ácido muriático con el cloro, porque genera, por ejemplo, en este caso, el cloro vapor. A un compañero de trabajo le pasó eso, un señor que se entraba en paz descanse, recién murió, tío Rica, no por eso, pero le tocó intoxicarse con esa chingadera que agarró y se le hizo fácil, está sucia la taza, pues le pongo cloro y le pongo ácido muriático y le mezclo y subió la nube de cloro gas, que es un gas amarillento verdoso, y salió el tío tosiendo y todo irritado, no, bendito, él lo contó porque ha habido personas que se mueren. El cloro disipa el oxígeno del aire, lo aparta, lo empuja, se combina con él y queda una mezcla tóxica. Entonces las personas se mueren por quemadura química de los pulmones, ¿no? Sí, pues entonces, cuántos no se han llevado ahí en los baños, de que, ay, hoy fíjate que limpié y eché cloro así como desesperado, y ay, entré casi que me voy. De hecho hay otra mezcla, señores, que no deben hacer, se las digo porque yo la aprendí con un amigo de Protección Civil, y es con el Vanish. El Vanish, no le pongan cloro, ya el Vanish es un químico que ataca, que tiene como una enzima, llamémoslo así, altamente oxidante, que ataca el organismo, y si usted le pone cloro se va a hacer una espuma así blanca, y si lo pusiera usted a contraluz puede ver exactamente ahí el vapor de cloro, pero ese sí en cantidades muy grandes es fatal. Sí, ese no te va a dar, me sentí mal, no, te vas a morir, así que ahí no hay vuelta para atrás. Sí. Así es. Vanish poder o dos, dicen. Sí, es una gran cantidad de oxígeno. Tiene sales peróxidos, no sé, que generan una gran cantidad de oxígeno, eso se combina con el cloro y forma agentes oxidantes muy, muy agresivos. Ojo con el dióxido de cloro. Hay que tener cuidado. Pues bueno, amigos, les voy a dar aquí una información, mi querido Black. Black, te escuchamos. Bueno, pues ya estamos en el cierre de nuestra misión de hoy. Perdón. No obstante, es importante mencionar lo siguiente.
pues empezamos un proceso de expansión aquí en su programa, El Zorro que Enseña, y pues estamos pidiendo su colaboración para hacer posible esta expansión. Y pues también si les está gustando, si les ha venido gustando el programa, la actividad que estamos realizando, sabemos bien que la academia no tiene fines económicos, no debe tenerlos, pero nosotros, pues más allá de académicos, pues también somos seres humanos y necesitamos alimentarnos. Entonces, si gustan apoyarnos, el zorrito necesita comida. El zorrito necesita comida. El Diógenes y el Tom y todos necesitan comida. Entonces, si gustan apoyarnos, hemos habilitado una cuenta para que puedan generar pues, donativos, que está apareciendo ahora en pantalla. Lo que gusten cooperar para las chelas, digo, no, para las chelas no, para las nadie tortillas. Toma, así que no hay ningún problema, amigos. Y pues vamos comida, a agradecer muchísimo. Sí, para los gastos varios. Para los gastos varios, para la colaboración y también bajo el entendido de que estamos en expansión y pues solicitamos de forma su apoyo y en las distintas redes compartir, ayudarnos, posibilitando la difusión de nuestro contenido y pues en lo que es YouTube, pues poniéndole like, los comentarios también son muy importantes. Y bueno, pues estamos, repito, estamos en expansión y pues esperamos contar con su apoyo. Recuerden que parece poco, pero el like en Facebook, en YouTube, el compartir a nosotros nos ayuda mucho a llegar a más personas. He tenido ya varios encontronazos en Twitter con amigos de, oye, ¿por qué no llegan a tantas millones de vistas? Y le digo, pues yo no le estoy invirtiendo capital a esto está siendo un programa meramente orgánico. Yo he trabajado mis proyectos orgánicos, he estado encargado de proyectos de noticias que, oye, pero aquí te veían 50,000 personas. Sí, pero estas 50,000 personas no eran de verdad, porque yo en realidad tenía 25 viewers y ya le había metido 5,000 pesos. Entonces, haz tu regla de 3. Realmente 5,000 pesos no fueron solo de una emisión, fueron de trabajo de muchos meses. Entonces no solo fueron 5,000 pesos, fue mucho dinero. Fue dinero semanal, fue dinero al mes. Entonces, para que se haga una idea el público, cuando dice, oye, pero ¿por qué él tiene tantos? Bueno, porque le está invirtiendo un buen billete, porque hay una marca patrocinándolo, entonces hay un patrocinador, las cosas son más fáciles. Por supuesto. Nosotros estamos construyendo esto para usted, porque lo estamos escuchando, que eso es lo más importante. O sea, aquí el que manda es usted, desde un principio, porque si nos mandara a alguien, que eso es lo que le ha pasado a muchos, y yo he estado peleando ahorita eso en redes sociales, es que cuando a mí alguien me pague, yo no lo voy a escuchar a usted. Yo ayer peleaba con el señor Franco Escamilla, que usted no me va a dar respuesta de las cosas malas que están pasando en su canal. ¿Cómo no? Si yo soy de su familia, si yo soy el que le da like, si yo soy el que cree en usted, y usted me está faltando el respeto a mí, en el momento que no me quiere dar una explicación de por qué están sucediendo las cosas mal. Entonces aquí no va a pasar eso porque estamos con usted en todo momento. Sobre todo que este es un espacio, como dice nuestra página en Twitter y en Facebook, académica y con una visión bastante... un espacio multidisciplinario con una visión meramente académica. Así es. Pues bueno, mi Raz, un gusto haber podido contar contigo. Ya te vamos a soltar para que vayas a caminar. De este castigo, de este castigo de estar sentado tantas horas. Yo creo que ya hablaremos en otro momento sobre esta situación de ya no trabaja uno 8 horas, ya trabaja uno 20, ¿no? Y que se hace muy fácil. Es que estás en la casa. Pero tengo otras cosas que hacer, tengo una familia, no sé, también quiero descansar. Tengo vida. Claro, no como y trabajar. Cago y me baño y etcétera. No me chingue con disfraz. Debo decir en beneficio de mi jefe que él no se comporta así, pero de repente sí estar intercambiando información laboral a las 9 de la noche, o sea, como que chinguen a su madre, ¿no? En domingo, o sea, como que no mames, ¿no? A mí sí me saca de onda, no se ha respetado ese horario. Hay compañeros que se han portado un poco más rígidos y dicen, en la tarde no estoy, ¿no? Y a chingar a su madre.
O sea, son modos también, pero se debe entender que eso debe partir desde la autoridad, y sí hace falta eso, ¿no? Horarios bien definidos. Y fijos sobre todo. Hay otra cosa que quiero compartirles, está apareciendo ahora en pantalla. Es un número donde pueden comunicarse vía WhatsApp con nosotros. Lo estamos poniendo ahorita al final porque va a estar apareciendo ya en los próximos capítulos del Zorro que Enseña. Para que ustedes nos llamen o nos escriban al WhatsApp con toda la libertad que ustedes tengan, que gusten. Porque me han dicho algunos, me ha dado miedo escribir porque te pones ahí a que te diga cosas la gente. Bueno, no te preocupes. Ahorita porque no está la otra máquina, no estoy leyendo. Si me están escribiendo en Twitter, una disculpa. Pero aquí otra opción. Ahí está el número de WhatsApp. Recuerden que ya no hay ladas. Entonces nos pueden marcar desde cualquier lugar de nuestro bello México. Y los estamos leyendo. Sugerencias, todo lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren hablar en directo con nosotros para preguntarle a nuestro invitado. Porque recuerden que yo siempre repito. No nos pregunten a nosotros. Porque yo no le voy a contestar. Yo quiero que mi invitado, el que sabe, ¿no?, sea quien dibuje ese mal concepto que usted tenga y le deje bastante claro lo que usted necesita, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que tendré aquí a Raz en otra ocasión para que nos regale un poco de su música. Sí, yo soy fan de su música. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Pues este espacio está abierto por si gustas difundir, Raz, promocionar también este espectro musical, para que le demos esta difusión y pues, para que también te tengamos no solo como nuestro biólogo, sino también como nuestro creador artístico, claro, y podamos generar este proceso de difusión. El espacio es tuyo, está abierto. Tenemos que organizar nuestro segundo espacio artístico, porque ya tuvimos uno, tuvimos aquí a creadores literarios y plásticos, pintura, música también. Pero no estaría mal darnos un especial musical. Sí, estaría muy bien. Gracias, claro que sí. Con un chiapaneco, cantautor, creador, sí, es lo más importante. Acerca de qué temática también, porque hay sabores también. Claro, eso claro es muy cierto. Tú nos propones y nosotros generamos el espacio y ponemos la fecha. El espacio está abierto también. Cualquier otro tópico que quisieras compartir con nosotros, esta es tu casa. Aquí eso es lo que le decimos a la gente. Aquí el micrófono está abierto. Usted no se preocupe. Que oigan, es que lo que dijeron, señores, se tiene que decir. Si usted no quiere escuchar, recuerde lo que decía mi gran maestro, instructor de buceo, y por cierto, vecino mío, el gran maestro Rubén. ¿Va a ir al mar? Sí, fíjese que quiero bucear, pero no quiero ver tiburones. Entonces cierre los ojos, porque es el mar y hay tiburones. Entonces hay temas de los que vamos a hablar y a algunos no les va a gustar. Definitivamente. Tendremos que hacerlos así. Bueno, Raz, no me vayas a colgar, déjame enviar aquí la despedida y ahorita seguimos contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Tío, un honor para mí poderte tener aquí en este proyecto. Ahí se desmayó el zorro. Lo sé. Es que le falta alimento. Sí, se cae y se desmaya el chingado animalillo ese. Black, gracias por estar aquí, como ya es costumbre. Hermano, te la vas a tener que fletar la semana que viene. Sí, así es. Yo sé que lo vas a hacer bien con mi clan. A ver si mi clan se despierta, porque tengo que enseñarle a usar aquí todo el equipo. Y bueno, amigos, tengan un excelente fin de semana. Raz, buenas noches. Gran fin de semana, buena noche. Recuerden que el semáforo se está pasando a rojo por la imprudencia, por la falta de respeto, de entendimiento. Seamos prudentes, seamos respetuosos y sobre todo, seamos corresponsables, ¿no? Hay que cuidarnos, porque allá afuera hay un virus de mierda, aunque no lo quieran ustedes aceptar, hay algo. Está bien, creemos en el chupacabras, pues también creamos en el COVID. Así de sencillo. Pues bueno, tengan una buena noche y como buenas siempre noches. Nos vemos, el miércoles de complemento. Así es, va a haber miércoles de complemento. Y los esperamos aquí el viernes igualmente a las 7 de la noche en El Zorro que Enseña. Soy su amigo Alex Bernstein, alias El Zorro. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao.